El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33 en la mañana. Gracias por la sintonía. Le agradezco públicamente a mi colega Susana Naranjo que me comparte este insumo muy interesante. El día de hoy a las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia se instalará la audiencia de recurso de apelación dentro del proceso judicial que significó la sentencia en contra de la ex legisladora y ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Esto estará a cargo del tribunal integrado por los juristas David Hacho, Dilsa Muñoz e Iván León. Eso será a las 9 de la mañana en el Mezanine 1 del edificio de la Corte Nacional de Justicia en Quito. A las 11:30 en el mismo sitio, en el Mezanine 1, la audiencia de vinculación en contra de la asambleísta Karina Arteaga Muñoz y otros a cargo del juez David Hacho. Para las previsiones de nuestros colegas, fundamentalmente y para conocimiento de nuestro público, habrá dos diligencias en la Corte Nacional de Justicia vinculadas justamente en este caso a una ex legisladora y ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y también a la actual legisladora Karina Arteaga. Bueno, sigamos dialogando y sigamos haciendo un análisis ahora sobre los temas económicos. Hay una nota que publica hace pocas semanas, Diario El Universo, suscrita esta nota por la colega Patricia Sandoval, que dice: una empresa de gas quiere invertir $25 millones en el Ecuador, pero denuncia varias trabas. Dice: una empresa gasífera con interés en invertir $25 millones, 100% a riesgo privado para la construcción de una planta de licuefacción de gas natural en la provincia del Oro, denunció en una carta dirigida al presidente de la República que su proyecto ha sido ignorado por varios estamentos del gobierno desde junio del 2017. Miren ustedes, ya mismo se acaba el gobierno y esto habla de junio del 2017. Se trata de Green Power International, una empresa local que tiene como socio a FNX, parte del conglomerado empresarial español Centauro. El gerente de Green Power, Jorge Luis Hidalgo, está con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo le va, Jorge Luis? Qué gusto, bienvenido. Hola, querido Fabricio, saludos a usted y a su valiosa audiencia, y permítanme por favor desearles a todos pues un feliz año, siempre con la convicción, ¿no es cierto?, de que este va a ser un mejor año que el anterior y así lo creemos. Así que mis saludos para su importante audiencia. A usted, gracias por la gentileza. A ver, primero pongamos en contexto, en la nota del Universo dice que ustedes en junio del 2017 manifestaron un interés de invertir. Relátenos ese antecedente, por favor, Jorge Luis. A ver, después vamos a desarrollar un poco más el tema, pero nosotros hemos, digamos, identificado, ¿no es cierto?, que hay una gran oportunidad de producción nacional de gas natural y desde el 2017 le hemos presentado en ese entonces al exministro Carlos Pérez nuestro interés de invertir. En ese entonces nosotros solicitamos que esto se saque a licitación porque hay tres vías, digamos, para obtener estos permisos para construir a riesgo privado. La una es licitación de Petroecuador, Petroamazonas. La otra es por licitación desde el ministerio y la otra, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, es a través de un decreto ejecutivo. La verdad es que nos llamó mucho la atención que nunca se sacó a licitación desde esa época y nos fuimos por la vía de decreto ejecutivo que en ese entonces no estaba normada. Pero permítame ir un poquito más atrás, Fabricio, que esto también está atado a la entrevista que usted le hizo al asambleísta Albornoz, a quien no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que se complementa la historia con lo que el asambleísta mencionó. Y voy a parafrasear al expresidente Galo Plaza, quien dijo que el petróleo del Oriente era un mito. Eso es lo que está pasando hoy, porque lamentablemente el ministro Ortiz nos quiere convencer de que el Ecuador no tiene gas natural. Y mire, no hay país petrolero en el mundo que no tenga gas natural. O sea, gas natural es un hidrocarburo y no vienen los hidrocarburos por partes, digamos, unos por un lado y otros por otro, sino
vienen bastante relacionados. Entonces, donde hay donde hay petróleo, usualmente, digamos, siempre hay gas natural, y donde hay gas natural, se puede decir que sí hay petróleo. Entonces, yo quiero que la ciudadanía nos comprenda que lo que está en juego ahora es nuestro futuro energético del país, y nosotros tenemos que buscar una independencia energética, y nos quieren convencer de que lo ideal para nosotros es importar gas. Fíjese usted que es como querernos convencer para el Ecuador de que deberíamos importar banano y camarón, para que nos entienda la ciudadanía. La analogía, claro. Entonces, nosotros en ese entonces, con el ministro Pérez, digamos, el ministro en ese entonces sacó a licitación, recordará la ciudadanía, la ronda de Oil and Gas en el 2018. Y además el ministro Pérez, y esto es importante, después menciono mi caso, el ministro Pérez en ese entonces firma un informe que se llama Informe del Potencial Hidrocarburífero del 2018. En ese informe del potencial hidrocarburífero se declaran reservas probadas, certificadas y no desarrolladas, es decir, todo el gas que se está produciendo mal ahora en Campo Amistad, para referirme a uno de los campos, no afecta, digamos, estas reservas, porque estas reservas son no desarrolladas, por 23 millones de barriles equivalentes de petróleo. Imagínese usted, yo creo que el ministro y yo vivimos otras realidades distintas. Yo vivo en una realidad, en un país donde no hay dinero para pagar a los médicos. El ministro Ortiz vive otra realidad porque dice que un campo con reservas de 23 millones de barriles equivalentes de petróleo es poca cosa, y hay que cerrarlo, y no vale la pena invertir. ¿Por qué? Para justificar la importación de gas, y esto nos llama mucho la atención. Entonces, básicamente sacan a licitación esto, la sacan mal a licitación en el tema de Campo Amistad, esto es en el Golfo de Guayaquil, para que la ciudadanía nos entienda, y evidentemente habían 4 empresas que presentaron una intención, digamos, de interés, pero después sacaron tan mal esa licitación que no pasó nada. Bien, yo quiero también comentar que la termoeléctrica es uno de los clientes de ese gas, es decir, el gas natural está en una plataforma en el mar, se conecta a 2 clientes hoy, que es la termoeléctrica y la planta de licuefacción del Estado ecuatoriano, que también tiene unas complicaciones profundas. Entonces, a la termoeléctrica le conectan desde un sistema que se le denomina forzado, que eso hace 10, 15 años era bastante conveniente porque no teníamos hidroeléctricas. Pero en el país, como todos sabemos, existe una gran capacidad hidroeléctrica. Entonces, el gas de las termoeléctricas, que es más costoso que las hidroeléctricas, hoy funciona este sistema como un sistema forzado. Para que me entienda la ciudadanía, literalmente se bota agua de alguna hidroeléctrica o no se utiliza el recurso hídrico porque tienen que consumir las 24 horas, 365 días del año esa termoelectricidad. Entonces nosotros en ese entonces, 2017, 2018, le comentamos esto al ministro, le dijimos, ministro, denos la oportunidad de utilizar ese gas cuando no lo necesite la termoeléctrica, para nosotros licuar ese gas, industrializarlo y poder colocarlo a las industrias, por ejemplo, cerámicas, a las mineras, etc. Es decir, le conviene al Estado ecuatoriano porque dejaríamos de importar producción, digamos, diésel, GLP, entre otros. ¿Estamos hablando del ministro anterior, Carlos Pérez, o estamos hablando del actual René Ortiz? Carlos Pérez, y nos hemos ido hasta el ministro Ortiz. Claro, porque hemos tenido 3 ministros, ¿no? Carlos Pérez, José Augusto Briones y luego René Ortiz Durán, que es el actual ministro. Así es. Entonces, nunca nos dieron paso y no había un reglamento para poder ir por la vía de decreto ejecutivo que el ministro Carlos Pérez lo dejó en sus últimos días, lo creó, digamos, a este reglamento. Pero este reglamento no lo crean por el tema de gas, lo crean porque querían
digamos, promover el tema de inversiones de la refinación de petróleo. Y la refinación e industrialización de hidrocarburos están en una misma, digamos, se los considera iguales. Entonces nosotros aplicamos a esto, al presidente de la República, porque así dice el reglamento, y nos hemos visto involucrados en una serie de cosas que realmente no entendemos. Fíjese usted que nosotros hemos cumplido con la ley, con el reglamento, tenemos informes favorables de toda índole, y nos tienen en el limbo. Pero ¿cuál es el argumento? O sea que, primero, quisiera saber si solo ustedes han presentado una propuesta o hay otras empresas privadas que han presentado una propuesta, o cuál es el plan que tiene el gobierno sobre este tema en particular del gas natural. Mire, mientras no nos contestan, y además yo tengo que mencionarlo, lamentablemente hemos recibido un trato hostil de parte del ministro Ortiz, la verdad es que no entendemos por qué. Es decir, fíjese usted que hemos llegado al ridículo, y lo digo así de fuerte, de pedirle al ministro Ortiz que nos dé mismas condiciones que a los importadores de gas. Es decir, en otro país la producción nacional siempre tendría que ser bienvenida, pero se están dando señales de que se quiere apoyar más a la importación que a la producción nacional. Pero permítame ir avanzando. Entonces, el ministro Ortiz está tratando de posicionar que no hay gas en el Ecuador. Y fíjese usted que en el balance energético 2019, firmado por el ministro Ortiz, se dice que se están quemando y venteando cerca de 80 millones de pies cúbicos de gas natural asociado en todo el oriente ecuatoriano. Y de esos, como no aprovechados, están cerca de 40 millones de pies cúbicos. Usted tiene gas en Santa Elena y hay una oportunidad de crecimiento de gas natural en el campo Amistad y en el Golfo de Guayaquil tremenda. Pero yo le voy a dar una primicia que no conoce la ciudadanía, porque el ministro Ortiz ha mencionado que no está dispuesto a invertir un solo centavo en campo Amistad, porque es de mucho riesgo y no vale la pena, y es un campo en declinación y hay que cerrar ese campo. Bien, yo no sé, pero en la administración del ministro Ortiz, yo no sé si fue con audiencia de él, con aceptación de él o no, pero resulta que Petroamazonas desde el 2015, que no ha invertido un centavo en el campo, ni siquiera en mantenimiento, hace una inversión en diciembre del 2020, una inversión de $1 millón para el sector de gas. $1 millón es algo muy pequeño, pero extremadamente pequeño. Resulta que invierte $1 millón. ¿Y qué cree? Tenemos la buena noticia que se levanta la producción más del 24%, la producción total del campo. Eso quiere decir que levantan la producción de 4 a 6 millones de pies cúbicos, todavía están haciendo pruebas y cosas, entendemos también que hay un desafío en SELEC, y se levanta la producción de 4 a 6 millones de pies cúbicos, y eso le va a generar al Estado ecuatoriano ingresos anuales por un poco más de $10 millones, que parece poco, pero resulta que el gas natural es más barato que el diésel, y eso reemplaza en valor de diésel $50 millones. Entonces yo sí quiero destacar, y la verdad es que hay que valorar a estos héroes silenciosos, escondidos y maltratados, que son los funcionarios públicos de las empresas públicas. Por ejemplo, Petroamazonas. Oiga, a estos señores que tuvieron la valentía de tomar una decisión para invertir, y además con tan buenos resultados, se les tiene pues que reconocer, y mi saludo para ellos. Entonces fíjese usted que mientras el ministro dice no hay gas, no voy a invertir ni un centavo, es mucho riesgo, es mejor que importemos, que además la importación es más cara que la producción nacional, resulta que invierten en el campo y demuestran que el potencial de gas en el Ecuador es sumamente importante. Para avanzar un poco más, fíjese, si es que se invierte $1 millón, $1,5 millones con esos resultados, imagínense usted qué pasaría si se invierten 50 o 100 millones de dólares. Ahora, en algo sí estoy de acuerdo con el ministro. El ministro menciona que no hay dinero. Está bien, es correcto. La crisis evidentemente todos la conocemos. ¿Qué es lo que le hemos dicho al ministro? Oiga, necesitamos buscar un operador privado, una empresa privada que haga una alianza con Petroamazonas
y que produzca el gas nacional. Que se haga alianza público-privada, dice usted. Una alianza público-privada, hay muchas figuras para hacerlo. ¿Y qué le contestó el ministro? Y es más, el ministro sabe, sus asesores saben, y yo sé que han habido empresas interesadas en Campo Amistad, pero de una forma un poco compleja, que yo no entiendo, toman una decisión de simplemente decir que no hay gas y a nosotros no nos contesten. Y yo quiero también generar una alarma a la ciudadanía. Espero que no nos quieran cambiar las reglas del juego cuando el partido ha terminado. Nosotros tenemos permisos, digamos, todos los permisos según el reglamento, todos los permisos en base a la ley. Tenemos hasta un informe, un documento del mismo ministro Ortiz, y espero que no nos cambien la regla del juego. Bien, solo para terminar, fíjese usted cómo Petroamazonas entonces ha demostrado que sí hay potencial de producción nacional de gas. Sin embargo, y ahí quiero atar esto a lo que decía el asambleísta Albornoz. El asambleísta Albornoz decía que hay una empresa que quiere importar gas para concesionar la Termogas Machala. Fíjese usted que según Diario del Universo, esto yo no lo conozco, pero Diario del Universo dice que una fuente del ministerio dice que esta empresa estaría vinculada al exministro Carlos Pérez. Oiga, al menos nos parece una posición incoherente, porque esta empresa aparentemente pide que se haga un sistema forzado de entrega de gas, sabiendo que la Termogas no necesita gas de forma forzada, y digo sabiendo porque nosotros mismos le explicamos esto al ministro y tenemos documentos de esto. Quiere importar gas, mientras que se dijo, y el exministro Carlos Pérez firmó un documento donde se confirman reservas probadas y certificadas no desarrolladas. El exministro sacó el oil and gas. Entonces, ¿cómo es que el exministro ahora representa una empresa, aparentemente, por lo que dice Diario del Universo, que propone al Estado ecuatoriano importar gas, que propone al Estado ecuatoriano hacer un sistema forzado, que además entiendo que ya le dijeron que eso no es legal, porque, digamos, hay un sistema que la ley no lo permite? Y además lo grave que menciona y que nos alarmó el asambleísta Albornoz, es que así no produzca ni un kilovatio hora esta empresa, intenta cobrar, intentaría en la propuesta cobrar más de 105 millones de dólares. Y eso en cierta forma tiene lógica, porque lo que propone es tener un barco anclado en el mar, repleto de gas, y decirle a la termoeléctrica, por si acaso aquí estamos, cuando usted necesite, yo le envío gas. Pero imagínese usted comparar eso versus la producción nacional en el mismo campo. Correcto. O sea, sería un acto único en el mundo. Ya, le pido un favor porque se me terminó el tiempo, me queda clara su explicación. En 30 segundos, cortito. ¿Ustedes qué van a hacer en este momento? Cortito, por favor, su respuesta. Seguir esperando, porque no nos han dicho que no, saben que cumplimos con todo y tampoco nos dicen que sí. Lo que nosotros necesitamos es que se cumpla la ley y que se nos dé un decreto ejecutivo, ya que hemos tenido todos los informes favorables que nos han pedido en esta misma administración. Entonces, mientras que la gente necesita trabajo, no hay inversión, estamos muy complicados, a una inversión como la nuestra nos han tratado de forma hostil. Correcto, me queda claro eso, incluso por eso cité que esto ya se publicó en Diario El Universo hace más de un mes, pero era importante conocer su visión en torno a este tema. Jorge Luis, gracias por el tiempo y por la gentileza. Un placer, Fabricio, saludos. Que tenga un buen día. A Jorge Luis Hidalgo, él es el gerente de la empresa Green Power, que ha manifestado su interés en invertir, empresa nacional, en invertir en el Ecuador, pero nos ha hecho todo un relato respecto del trato que han recibido por parte de las autoridades del sector de hidrocarburos, y también esta otra parte que ha mencionado, que hay una empresa vinculada al exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, que también está interesada en otra parte de un proceso. O sea, ahí puede haber un conflicto de intereses. Vamos a ver si el Ministerio de Energía nos da una respuesta sobre esto que acaba de decir nuestro invitado, Jorge Luis Hidalgo. 7:51 en A Primera Hora.